El 24 de febrero de 1997 en Pereira, a las afueras de la ciudad, muy cerca de los cafetales, un grupo de campesinos descubre una escena tétrica que helaría la sangre de toda la nación colombiana. No era un hallazgo común, sino una disposición macabra propia de una mente perturbada. Allí yacían los cuerpos de varios niños, víctimas de un crimen atroz y sin sentido, semiocultos en una fosa poco profunda. Pero algo más inquieta a los primeros agentes en llegar a ese escenario de crueldad. Era un detalle minúsculo y perturbador que no encajaba con un crimen ordinario. Al lado de los cuerpos encontraron un pequeño objeto, una simple cuerda anudada de una forma peculiar. ¿Quién podría ser responsable de algo tan metódico y atroz? Y más importante aún, ¿por qué dejaría una firma tan extraña? A cientos de kilómetros, en un bolsillo olvidado, descansa una libreta raída que contiene la respuesta, una lista de nombres y fechas que nadie sospecha todavía que existe. Este hallazgo es solo el comienzo de la crónica de un asesino en serie que marcaría para siempre la historia del país. La década de los 90 en Colombia fue una época convulsa, un tiempo en el que la violencia cotidiana parecía adormecer a la sociedad, pero una nueva sombra comenzó a extenderse silenciosamente por todo el territorio. Un miedo distinto, más tétrico y perverso, se apoderaba de las familias en los barrios más humildes de más de 50 municipios. Eran niños, principalmente varones de entre 6 y 16 años, que desaparecían sin dejar rastro, arrancados de sus vidas y de sus familias. Al principio, sus ausencias eran solo tragedias aisladas, gotas de dolor en un océano de problemas. Nadie conectaba los puntos en el mapa del horror. Las autoridades se encontraban desbordadas y fragmentadas. Como consecuencia de ello no veían un patrón común. La figura del depredador era un fantasma, un hombre nómada que cambiaba de rostro y de nombre con la facilidad de un camaleón. A veces era un monje pidiendo caridad, otras un vendedor ambulante con una sonrisa amable, e incluso un falso funcionario que prometía ayuda a los más necesitados. Se movía por el país como una plaga invisible, dejando un rastro de desolación que las autoridades tardarían años en comprender. La magnitud de la carnicería era tal que la primera hipótesis oficial apuntaba hacia lo impensable, una secta satánica o una red organizada de tráfico de menores, porque la mente de un solo hombre no parecía capaz de albergar tanta maldad. Era mucho más fácil creer en un mal organizado que en la existencia de un monstruo solitario. Este documental de True Crime desvela la historia de la bestia, pero también la de un país que se enfrentó a un horror para el que no estaba preparado. La oscuridad no siempre llega de golpe, a veces se filtra por las grietas de la indiferencia, hasta que lo inunda todo. En las oficinas de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, el caso de los niños de Pereira se convierte oficialmente en una investigación de alta prioridad. Sin embargo, el sistema judicial colombiano de aquella época operaba individualmente con un sinfín de jurisdicciones aisladas, donde la información de un departamento rara vez llegaba al siguiente. Los expedientes de menores desaparecidos se acumulaban en diferentes fiscalías locales, cada uno tratado como un caso individual sin conexión aparente con los demás. No existía todavía una base de datos centralizada que pudiera alertar sobre un patrón a nivel nacional. Esta fragmentación se convertiría en el mejor aliado para el depredador. Mientras un equipo de investigadores en Risaralda analiza las extrañas fibras encontradas en la escena del crimen, otros equipos en el Valle del Cauca, en Quindío y Cundinamarca reciben denuncias similares que nunca se cruzan. La descripción del sospechoso es siempre vaga y contradictoria. Testigos hablan de un hombre amable, a veces cojo, a veces con un brazo en cabestrillo, y siempre con una labia capaz de ganarse la confianza de los más pequeños. La investigación se centra en la hipótesis de la red criminal organizada, una pista falsa que consume mucho tiempo y recursos valiosos. Las autoridades siguen el rastro de supuestas bandas dedicadas a la prostitución infantil, convencidas de que la escala de los crímenes solo puede explicarse por una estructura compleja, ya que nadie imagina que la respuesta es mucho más simple y aterradora. El perfil de las víctimas es dolorosamente consistente. Niños de estratos socioeconómicos muy bajos, eran muchachos que trabajaban en las calles para ayudar a sus familias, vulnerables por su propia inocencia y por la falta de recursos.
Eran presas fáciles para un cazador demoníaco que conocía sus debilidades y sus anhelos. En el trasfondo de la investigación emerge un detalle que en su momento parece irrelevante, un eco del pasado del asesino. Los psicólogos forenses que colaboran en el caso teorizan sobre un perpetrador que probablemente sufrió abusos en su infancia a manos de figuras de autoridad, una herida que ahora proyectaría sobre sus víctimas. Un hombre que, para dominar, se disfraza de aquello que una vez representó poder y confianza para otros. Un monje, un benefactor o un hombre de fe. La investigación sigue un camino equivocado, buscando a una banda organizada donde solo había un individuo, un fantasma que se mueve más rápido que la burocracia de la época. La justicia es un laberinto de papel y tinta. Para cuando encuentra la salida, a menudo el monstruo ya ha escapado. En junio de 1998, en la localidad de Tunja, una niebla fría y persistente se aferra a las calles empedradas de la ciudad. Un velo que parece presagiar el luto que se ha instalado en decenas de hogares. La normalidad es solo una fachada frágil, bajo la cual late un pánico silencioso. Los padres llaman a sus hijos al anochecer con un nudo en la garganta, y los parques infantiles, antes llenos de risas, ahora son vigilados con miedo y recelo. El patrón del depredador es tan metódico como invisible, ya que se mueve por el país como una corriente subterránea, emergiendo los lugares más vulnerables, los barrios marginales, las plazas de mercado y las terminales de autobuses, donde la pobreza y la necesidad es mucho más evidente. Su método se repite con una precisión escalofriante. Elige a niños que reflejan su propia infancia rota, menores de entre 6 y 16 años, que a menudo ya se encontraban trabajando o eran de familias desestructuradas. Se acercaba a ellos con una promesa simple, un pequeño regalo, algo de comida o la oferta de un trabajo fácil y bien pagado. Su arma más poderosa no es la fuerza, sino la palabra, que se disfraza de bondad adoptando las personalidades que menos sospechas levantan. Un monje que pide limosna, un anciano discapacitado que necesita ayuda o un supuesto representante de una fundación benéfica. Se gana su confianza con la paciencia de un cazador metódico, observando, escuchando y esperando el momento exacto para aislarlos. Mientras tanto, la investigación oficial sigue sombras que no llevan a nada. Convencidos de que se enfrentan a un grupo organizado, los agentes buscan símbolos de rituales satánicos y conexiones con redes de trata, una pista falsa que los aleja de la aterradora simplicidad de la verdad. El horror que descubren en las fosas clandestinas parece demasiado elaborado para una sola mente criminal. Este enfoque desvía la atención de los testimonios aislados que podrían conectar los puntos que ahora están separados. Un niño que pudo escapar de ese horror habló de un hombre amable que le ofreció dinero por ayudarle a cargar unas cajas, un hombre que cojeaba levemente, pero solo cuando creía que nadie le prestaba atención. El detalle fue descartado como la fantasía de un niño asustado, sin saber que era la clave de la calculada puesta en escena de un asesino en serie que se burlaba de la ley. El monstruo más eficaz no es el que se esconde en las sombras, sino el que camina a plena luz del día disfrazado de compasión. Mucho antes de que el horror tuviera nombre, en un pequeño municipio cafetero llamado Génova, en el departamento de Quindío, nació en 1957 un niño llamado Luis Alfredo Garavito. Era el mayor de 7 hermanos. Su infancia estuvo marcada por la violencia de un padre alcohólico y los abusos de extraños, una herida profunda que fermentaría durante décadas en silencio. Creció como un niño tímido e introvertido, apodado Garabato por sus compañeros, cargando un complejo de inferioridad que lo empujó a abandonar su hogar muy joven para trabajar en fincas, comenzando una vida nómada que se convertiría en su mayor ventaja como depredador. Esta historia, sin embargo, permanecería enterrada en el pasado, desconocida para los investigadores que, décadas después, intentan dar caza a un fantasma. La investigación a finales de los 90 está estancada, los equipos forenses analizan los restos y las pocas fibras recuperadas de las escenas del crimen, pero la falta de una base de datos nacional impide ver que los crímenes de Pereira, Tunja y el Valle del Cauca son obra del mismo engendro. La frustración crece en la fiscalía, donde se acumulan los expedientes, y cada nuevo cuerpo es un recordatorio de su fracaso. Empiezan a surgir varios perfiles psicológicos, teorías de expertos que hablan de un criminal que probablemente repite los traumas de su propia niñez,
un hombre que buscaría poder sobre los indefensos, ya que él mismo una vez lo fue. Es una descripción precisa, una pieza clave del rompecabezas, pero es solo una teoría más entre las muchas que se barajan. Para desviar la presión mediática, las autoridades realizan arrestos de delincuentes comunes y sospechosos locales que encajan vagamente con las contradictorias descripciones. Son callejones sin salida que ofrecen una falsa sensación de progreso, pero el verdadero criminal sigue actuando, moviéndose de un departamento a otro con total impunidad. La investigación se centra erróneamente en la búsqueda de una secta que no existe, mientras las respuestas más importantes yacen en el pasado de un niño maltratado de Génova, un detalle crucial en esta historia que nadie ha pensado en buscar. El fantasma sigue un paso por delante, alimentándose del caos y la falta de comunicación de las autoridades, dejando tras de sí un silencio que pesa más que cualquier grito. Para entender la oscuridad de un hombre, a veces hay que mirar las cicatrices que le dejaron cuando aún era un niño. En 1998 el miedo en el eje cafetero ya no es solo un rumor, sino un grito colectivo que resuena en las calles vacías al caer la tarde. La psicosis se ha apoderado de la región, alimentada por los titulares de la prensa sensacionalista que hablan de una secta satánica que sacrifica niños. Esta teoría, nacida de la incredulidad de que un solo hombre pueda abarcar tanto, y ser tan dañino y maligno, se ha convertido en la única explicación aceptable para el público y peligrosamente, también para los investigadores. La policía, bajo una presión mediática insoportable, dedica sus esfuerzos a seguir esta pista falsa. Interrogan a supuestos líderes de cultos, y buscan símbolos esotéricos en cada nueva escena, interpretando la metódica crueldad del asesino como parte de un ritual organizado. Mientras tanto, el verdadero depredador se mueve entre ellos sin que nadie lo detecte. Garavito perfecciona su arte del engaño, alternando sus disfraces con una eficacia camaleónica. A veces es un vendedor ambulante que ofrece baratijas, otras un indigente que inspira lástima, o un falso funcionario de una fundación ficticia que promete un futuro mejor a los más desfavorecidos. Los testimonios contradictorios que recogen las autoridades solo refuerzan la idea de que son varios los atacantes, un equipo coordinado que se dispersa tras cada golpe, ya que nadie conecta al monje de Tunja con el anciano cojo de Pereira. En un pequeño pueblo, un testigo recuerda haber visto a un hombre de aspecto humilde anotando algo en una libreta justo después de hablar con un grupo de niños, pero el detalle es archivado como irrelevante frente a la abrumadora narrativa de la secta. Las pistas reales están ahí, fragmentos de la verdad esparcidos por todo el país, pero la ceguera colectiva impide unirlos. Esta historia revela cómo la ficción de un culto satánico se convirtió en el mejor escondite para un asesino monstruoso. La investigación persigue fantasmas mientras el criminal, un hombre de carne y hueso, sigue llenando su macabro calendario, un registro detallado de cada vida que apaga, esperando pacientemente el momento de su siguiente movimiento. Los agentes, totalmente frustrados, revisan una y otra vez los informes, buscando una conexión lógica en los supuestos símbolos rituales, sin darse cuenta de que la única lógica es la de una mente perturbada que sigue su propio guión siniestro. En uno de los últimos hallazgos, junto a una víctima, encuentran una pequeña medalla religiosa, lo que parece confirmar sus sospechas sobre un grupo con motivaciones perversas de fe, sin sospechar que es solo otra pieza más del disfraz del asesino. La verdad a menudo es un susurro ahogado por el grito del miedo colectivo, una voz solitaria que nadie quiere escuchar. Estamos en abril de 1999 y la cacería ha llegado a un punto insoportable. Son casi 60 municipios aterrorizados, una lista de víctimas que no deja de crecer, y la presión sobre la Fiscalía General es inmensa. El gobierno nacional exige resultados y la prensa no da tregua. Cada día aparece un nuevo rostro infantil que ocupa las portadas. El Grupo Especial de Investigación, que sigue convencido de la teoría de la secta, cree estar cerca de su objetivo. Todas sus sospechas recaen sobre un oscuro personaje local, un curandero conocido por sus prácticas excéntricas que encaja perfectamente en el perfil que han construido, así que los recursos se concentran en vigilarlo, esperando atraparlo en el acto. Es la pista falsa definitiva, un callejón sin salida que consume las últimas esperanzas de la investigación. Mientras tanto, Luis Alfredo Garavito, el verdadero asesino en serie, se ha vuelto más audaz.
Se mueve por Villavicencio con una confianza temeraria, sintiéndose intocable, observando desde las sombras el pánico que ha sembrado. En ocasiones se disfraza de mendigo y se sienta cerca de las comisarías, escuchando los rumores y deleitándose con el caos que ha provocado y la incompetencia de sus perseguidores. Esta cercanía al peligro parece alimentar su ego psicópata, una necesidad de sentirse superior a aquellos que intentan detenerlo. Su patrón, sin embargo, empieza a mostrar pequeñas fisuras. La compulsión lo empuja a tomar más riesgos, acortando los tiempos entre cada ataque mortal, volviéndose ligeramente más descuidado. Los investigadores, obsesionados con su sospechoso, ignoran un informe menor sobre un hombre que intentó llevarse a un niño de una plaza pública, un intento que fue frustrado por la intervención de un vendedor ambulante. El niño, llorando, solo pudo decir que el hombre le había ofrecido dulces y que olía a alcohol, un detalle que no encajaba con el perfil del solemne líder de la secta de culto que buscaban. Justo cuando el equipo táctico se preparaba para allanar la casa del curandero, esperando poner fin a la pesadilla nacional, una llamada urgente entra en la central. Es un aviso sobre un intento de abuso en curso en una zona marginal de la ciudad. El sospechoso ha sido retenido por los vecinos, y la descripción no coincide con nadie que tengan en sus registros. La arrogancia es la grieta en la armadura del monstruo, porque el criminal cree que es invisible, justo antes de que la luz lo revele. La tensión en la unidad de investigación era casi insoportable, una mezcla de agotamiento y expectación febril. El equipo principal está a pocas horas de ejecutar la operación contra el supuesto líder de la secta, el sospechoso que han vigilado durante semanas y que se ha convertido en la única respuesta posible a tanto horror. Cada detalle del asalto ha sido planificado con precisión militar, convencidos de que están a punto de descabezar a la organización criminal más temida de la historia reciente de Colombia. Es el clímax de una cacería que ha consumido todos sus recursos, y en medio de esta calma tensa, una llamada de rutina entra por la radio, una nota discordante en la sinfonía de la operación principal. Es un aviso desde un barrio marginal de la ciudad sobre un intento de abuso a un menor. Esa llamada informa de que un hombre ha sido retenido por los vecinos. La mayoría de los altos mandos desestima el incidente como un caso menor de delincuencia común, una distracción irrelevante que no los puede apartar de su objetivo principal. Sin embargo, y por protocolo, una pequeña patrulla es desviada para atender el aviso. Mientras el grueso de las fuerzas de asalto se prepara para la gloria, unos pocos agentes se dirigen hacia un encuentro que cambiará el rumbo de la investigación para siempre. El contraste es absoluto. Por un lado la promesa de una captura espectacular que acaparará todos los titulares, y por otro, un incidente callejero aparentemente insignificante. El hombre retenido es descrito como un sujeto de aspecto miserable, delgado y con la mirada perdida, alguien que no encajaba en absoluto con el perfil ya establecido del todopoderoso y carismático líder de una secta de culto, que la fiscalía ha tomado como único sospechoso. Los agentes desplazados hasta el lugar no lo saben, pero están a punto de mirar a los ojos al verdadero engendro que ha recorrido el país, un depredador que se ha escondido a plena vista bajo el disfraz más efectivo de todos, el de la insignificancia. La gran operación sigue su curso, una maquinaria bien engrasada que avanza hacia un objetivo equivocado, mientras la verdad aguarda en una calle polvorienta, sostenida por la ira y la rabia de unos pocos vecinos. El destino de la investigación pende de un hilo, dependiendo de una llamada que casi fue ignorada. En este punto de esta historia se demuestra con total claridad cómo el azar, en algunas ocasiones, es más certero que toda la lógica. En la gran maquinaria de la justicia, a veces la pieza más pequeña e inesperada es la que detiene el gran engranaje de la maldad. Al llegar al lugar, los agentes se encuentran con una escena totalmente caótica. Un hombre pequeño y demacrado está acorralado por una multitud enfurecida a punto de tomarse la justicia por su mano. No hay nada en ese hombre que sugiera tener algo que ver con el monstruo metódico y calculador que ha aterrorizado a 59 municipios. Parece simplemente un delincuente común, patético y asustado. Los agentes suben a la patrulla al sospechoso para protegerlo de la turba, y lo trasladan a la comisaría para una identificación de rutina. Su nombre, según les dice, es Luis Alfredo Garavito Cubillos.
Al introducir sus datos en el sistema, automáticamente salta una alerta. Y no es una alerta cualquiera, sino una orden de captura emitida por la Fiscalía de Tunja por el homicidio de un niño de 12 años, un caso ocurrido tiempo atrás. Esta es la primera pieza que no encaja en la teoría de la secta. Este hombre no es un desconocido, es un sospechoso de asesinato en otro departamento del país. El aire en la comisaría cambia totalmente. La noticia llega a los oídos del equipo principal, que detiene momentáneamente los preparativos del gran asalto a la supuesta secta. La confusión ahora es total, y desconcierta a todos los integrantes del grupo. ¿Cómo podía este hombre, un simple vagabundo, estar relacionado con un asesinato tan lejos? Los investigadores se muestran escépticos y deciden interrogarlo sobre el caso de Tunja. Al principio, Garavito lo niega todo con mucha seguridad, pero cuando le presentan las pruebas que lo vinculan a esa muerte, su fachada comienza a desmoronarse. Su mirada cambia, y el aparente miedo se transforma en una calma inquietante. Los agentes que lo interrogan sienten un escalofrío. Hay algo en su silencio, en la forma en que los observa, que resulta profundamente perturbador. El hombre que tenían delante, el que casi fue linchado por un delito que parecía menor, podría ser la respuesta a todo. Finalmente, tras horas de negaciones, mira a los detectives y con una voz apenas audible, pronuncia las palabras que darán inicio a la confesión más terrorífica y siniestra de la historia criminal de Colombia. Sabe que ha sido descubierto, y que la coincidencia de su captura con la orden de arresto ha cerrado todas sus vías de escape. En ese instante, el hombre al que muchos llamaban el monje o el loco comprende que el juego ha terminado, pero aún guarda un último as debajo de su manga, una verdad tan horrible que nadie está preparado para escucharla, pero tendrán que tomar nota de toda su macabra historia. A veces, el rostro del mal no es el de un demonio imponente, sino el de un hombre gris que pide en voz baja que le pasen su libreta. Es diciembre de 2002 en Valledupar, Colombia, y toda la confesión de Luis Alfredo Garavito ha sumido al país en un estado de shock colectivo. Durante días, el hombre que se escondía tras la máscara de la insignificancia desgrana el horror contenido en sus libretas y calendarios. Llorando, detalla los crímenes uno por uno, guiando a los investigadores a fosas comunes olvidadas en más de 50 municipios del país. La teoría de la secta satánica, que había consumido meses de investigación, se derrumba estrepitosamente, revelando una verdad mucho más aterradora: la capacidad de un solo individuo para ejecutar una masacre inhumana y sistemática. La cifra oficial de víctimas asciende a casi 200 niños, aunque Garavito confesó más. En un intento desesperado por mitigar su responsabilidad, atribuye sus acciones a órdenes del diablo, pero los agentes están convencidos de que se trata de una última manipulación para despojarse de la autoría de su propia maldad. El juicio se convierte en un evento mediático nacional, un proceso que pone a prueba a un sistema judicial que no está preparado para un caso de esta magnitud. Finalmente llega el veredicto. Garavito es condenado a una pena acumulada de 1853 años de prisión, la sentencia más alta en la historia del país. Sin embargo, la resolución trae consigo una amarga revelación que indigna a toda la sociedad. Debido a las leyes colombianas vigentes en la época, las penas no se suman aritméticamente. La condena máxima efectiva que podría cumplir era de 40 años, y gracias a su colaboración y confesión, esta cifra podría reducirse significativamente, abriendo la aterradora posibilidad de que el mayor asesino en serie de niños del mundo pudiera quedar en libertad en el futuro. Esta paradoja legal desata una ola de protestas y un profundo debate nacional. Se exponen todas las grietas del Código Penal y se exige una reforma para instaurar la cadena perpetua para crímenes atroces contra menores, pero este sería un cambio que, aunque se aprobara, no podría aplicarse retroactivamente a Garavito. La captura de la bestia no solo resuelve el conjunto de crímenes más horrendos de la historia de Colombia, sino que obliga a toda una nación a confrontar sus propias debilidades institucionales y sociales. En la balanza de la justicia, a veces pesan más los códigos que las vidas, dictando sentencias que son un eco hueco del verdadero castigo. Luis Alfredo Garavito pasó sus últimos años recluido en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa.
Vivía en un módulo de aislamiento, una medida tanto para protegerlo de otros reclusos como para prevenir sus propios intentos de suicidio. Se convirtió en un objeto de estudio, un espécimen de la maldad humana analizado por psicólogos y criminólogos que intentaban descifrar el origen de su perversión. En sus años finales, afirmó haberse convertido a una fe religiosa, su último disfraz, su acto final de camaleón en un intento por resarcir un nombre que ya era sinónimo de un profundo horror. Fuera de los muros de la prisión, sus macabros actos seguían en la mente de todo un país, una cicatriz imborrable en el alma de Colombia. El caso Garavito transformó para siempre los protocolos de búsqueda de menores desaparecidos y forzó una conversación incómoda pero necesaria sobre el abuso infantil y la vulnerabilidad de los niños en las zonas más pobres del país. El miedo que sembró nunca se desvaneció del todo. El jueves 12 de octubre de 2023, la noticia de su muerte se difundió rápidamente. Falleció en un hospital de la ciudad, de madrugada, a causa de múltiples afecciones, o al menos eso fue lo que se filtró a los medios de comunicación. Su final fue silencioso, casi burocrático, una muerte por enfermedad que contrastaba brutalmente con la violencia indecible que la bestia había infligido a decenas de niños inocentes. El monstruo se había ido, pero las sombras que proyectó permanecerían. Su historia, recogida en este relato, no es solo la historia terrible de un asesino, es el espejo de una sociedad que durante un tiempo no supo ver al lobo que se vestía con piel de cordero. Su muerte cerraría un capítulo, pero el recuerdo de sus víctimas exige que la lección no se olvide jamás, y que la indiferencia nunca más sea el terreno fértil donde germine el mal. El legado de terror de la bestia es una advertencia perpetua sobre la oscuridad que puede anidar en el corazón humano, esperando una oportunidad para desatarse. El monstruo ha muerto, pero el eco de los nombres que silenció resonará eternamente. Aunque la verdadera justicia no es celebrar su fin, sino jurar que nunca olvidaremos a quienes no pudieron tener un mañana. Que su memoria sea la luz que nos impida volver a caminar en la oscuridad.